Hay cosas del ajedrez que todos saben. Desarrollar las piezas en la apertura, controlar el centro y no desafíes a Carlsen cuando esté borracho. Aprendí esta última por las malas. Pero si quieres ir un paso por delante del resto, necesitas saber algo que tus rivales no sepan. Y en este video deseo compartir contigo 5 consejos que te ayudarán a superar a tus oponentes. Y así tenemos aquí esta partida entre Albin con blancas contra Bernstein con negras. Dos de los grandes jugadores del pasado, y al comienzo tenemos una de las aperturas más comunes de todos los tiempos, la italiana. Ambos juegan movimientos muy naturales, aquí alfil G5 clavando el caballo, las negras responden alfil E6 desarrollando el alfil y controlando la casilla de 5, lo que dificulta un poco que las blancas jueguen caballo de 5, aunque lo hacen de todas formas, queriendo aprovechar la clavada y poner más presión sobre el caballo de F6. Las negras cambian aquí, el alfil recaptura, luego peón H6 atacando el alfil de G5 y este es probablemente el primer momento interesante en el que me gustaría que te detuvieras a pensar cómo jugarías aquí con las blancas. Obviamente las blancas tienen que hacer algo con ese alfil de G5 que está siendo atacado. En la partida las blancas cambiaron este alfil en C6, quizás les preocupaba que había cierta presión sobre este, bueno, se realizó el cambio. Con jaque las negras recapturaron y luego viendo que este alfil también estaba atacado se decidió cambiarlo también. Bien, ¿crees que eso fue lo mejor para las blancas o no? Y los veteranos ya saben que tomar es un error, pero en general, ¿por qué está mal que las blancas simplemente cambien estas piezas? Piénsalo de forma sencilla, el objetivo del ajedrez es dar jaque mate al rey enemigo. Sí, eso está claro, pero ¿cómo se consigue? ¿Cómo se logrará? Necesitas que tus piezas estén más activas y mejor ubicadas que las de tu oponente. Y aquí las blancas tienen estos dos alfiles activos y voluntariamente se deshacen de su propia ventaja, ¿ves? Por ejemplo, bien, si este alfil está atacado, quizás sea válido intercambiarlo, pero el otro alfil está metido en el centro del tablero controlando dos magníficas diagonales ejerciendo presión. El caballo no puede retirarse fácilmente porque el peón quedaría indefenso, por lo tanto es un excelente alfil. ¿En qué sentido tiene cambiarlo? Ninguno. ¿Por qué? Bueno, si las blancas deciden cambiar aquí, bueno, ahora este alfil está atacado, pero no tiene por qué capturar, puede simplemente aquí retroceder, mantener la clavada y hacer que las negras se esfuercen en cómo responder. Recuerda, si das algo, asegura tu pago. Evita intercambiar sin motivo. Y bueno, ahora continuamos. En la partida las blancas cambiaron y luego jugaron C3, ganando algo de espacio en el centro, y ahora torre B8, atacando el peón de B2. Y aquí hay algo interesante. Torre B8 es de hecho una jugada sugerida por la computadora y parece ser la mejor jugada para las negras aquí. Sin embargo, como entrenador de ajedrez que analiza muchísimas partidas de alumnos, puedo decirte que jugadas como esas son extremadamente peligrosas. ¿Por qué digo eso? Porque ya sabes, todo el mundo sabe que hay que desarrollar las piezas en la apertura, ¿cierto? Pero muy a menudo sucede que después de seguir esa idea durante unas jugadas, los jugadores se desvían. ¿Y por qué se desvían? Porque ven una oportunidad de ataque interesante. Y torre B8 no es una mala jugada en sí, también desarrolla la torre y ataca al peón, pero muy a menudo hay jugadores que incluso harían algo como esto, esperando jugar G4 para expulsar este caballo y con eso preparar básicamente un mate pastor de dama por F2. Y cuando juegas movimientos así, muy a menudo terminan muy mal, porque las blancas ni siquiera tienen que hacer nada especial para detener esa idea, simplemente pueden enrocar y proteger de forma natural el peón F2, y así ese G5 es solo una gran debilidad. Ahora tu rey tiene un serio problema, mira, ¿dónde puedes esconderlo? Toda la estructura de peones se ha debilitado. En algún momento las blancas jugarán D4, abrirán el centro y tu rey quedará en grave peligro. O sea que en general torre B8 no es mala jugada, pero diría que por lo general debes priorizar el desarrollo sobre las amenazas de una jugada. ¿Listo? Bueno, completa primero tu desarrollo, enroca, protege tu rey y solo entonces pasa al ataque. Bien, volvamos a la partida. Las blancas notaron que su peón estaba atacado y lo avanzaron a B4, atacando el alfil que aquí retrocede. ¿Y qué deberían hacer las blancas ahora? Enrocar, sí, desarrollarse. Las blancas jugaron dama A4, una vez más, prácticamente la misma situación. El motor dice que esta jugada es excelente y a veces ves que los grandes maestros hacen jugadas que aparentemente violan los principios clásicos de apertura, pero yo te diría, no, es mejor respetar tales principios. Los grandes maestros saben cuándo está bien hacer ese tipo de excepciones, ¿sí? Pero aquí dama C6, la jugada no es mala en sí misma, pero una vez más prefiero que primero completes tu desarrollo antes de jugar amenazas directas. Como sea, las blancas están haciendo lo mismo y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Tu peón está atacado, además está clavado al rey. Por lo tanto, no puedes moverlo sin más. ¿Y entonces qué haces? La solución más sencilla que muchos jugadores elegirían sería simplemente enrocar y entregar el peón. No está mal, no es el peor de los casos, pero claro, en ese caso simplemente pierdes un peón.
Y eso tampoco es muy bueno, ¿cierto? Las blancas tendrían ventaja material. Y los jugadores fuertes conocen una regla muy importante. Cuando son atacados no recurren automáticamente a la defensa pasiva, saben que el ataque es la mejor defensa y bueno, suena cliché, pero sigue siendo cierto. Cuando nos atacan por defecto tendemos a defender, pero los jugadores fuertes por defecto buscan contraatacar. Es una forma de pensar totalmente distinta y aquí las negras jugaron D5. Una idea muy interesante, las blancas capturaron probablemente pensando que las negras solo habían pasado por alto que el peón estaba clavado y las negras no pueden recapturar, puedes ver que por el rey negro no se puede hacer ya que el peón está clavado, pero en cambio las negras continuaron con peón E4. Pero la idea está en aprovecharse de que el rey blanco aún está en el centro y con eso las negras intentan tomar la iniciativa de inmediato. Y a propósito, ¿cómo jugarías aquí con blancas? Las blancas simplemente capturaron en E4 y es una jugada que probablemente la gran mayoría de jugadores elegiría, pero también es un error perdedor. Una vez más, es una situación muy común, ambos bandos juegan un ajedrez más o menos normal durante un tiempo, pero luego aparece un gran error y a partir de ahí prácticamente ya no hay forma de recuperarse. Aquí tomar en E4 es un grave error, ¿y ves por qué? Es muy útil preguntarte qué respuesta forzada puede tener mi oponente. Y una respuesta forzada consiste en jaques, capturas y amenazas. Yo lo planteo así. Debes enfocarte en tu mitad del tablero, en este caso la mitad de las blancas, y preguntarte cómo podrían las negras entrar en esa zona y causar estragos. Con un jaque, una amenaza o una captura, ¿sí? Y aquí existe dama por C3, que inicia un ataque directo contra el rey blanco. Y para empeorar las cosas, la torre de A1 también queda atacada. Y eso deja a las blancas al borde del abismo, si ves. Las blancas se derrumban rápidamente y eso podría haberse evitado fácilmente. En este momento las blancas tenían la jugada caballo de 4 para cerrar esta diagonal y estarían muy bien. Es cierto que es difícil calcular todas las consecuencias, pero al menos puedes ver que las blancas tendrán tiempo para enrocar y evitar cualquier peligro inmediato para su rey. La posición seguiría sin estar del todo clara, pero probablemente estaría casi igualada. En la partida las blancas hicieron la jugada más obvia, que repetimos también fue un error decisivo, dama por C3 sigue, pero por supuesto la historia no termina ahí, rey E2, las blancas hacen esta jugada para conectar sus torres de modo que no sea tan fácil capturarla, pues ahora esta torre queda protegida, y las negras en su lugar jugaron dama C4, jaque el rey volvió a E1, luego dama por E4, otro movimiento con jaque el rey fue a F1, y el ataque negro prácticamente se termina. Este peón sigue indefenso y las negras finalmente enrocaron. Dama por C6, esto nos trae otra posición interesante en la que las blancas tienen un peón de ventaja, pero claro, el rey en F1 está algo expuesto y las negras juegan torre 8, creando una fuerte amenaza de ataque. Por cierto, ¿cómo encuentras jugadas de ataque? Básicamente es el proceso inverso de lo que hablamos antes. Observas la mitad del tablero ahora de tu rival y te preguntas cómo puede avanzar y hacer una jugada forzada, jaque, captura o amenaza. Y aquí la amenaza es dama de 2 jaque, el rey se moverá y luego dama por F2 es jaque mate. Esa es la amenaza. Muy bien. Así que las blancas jugaron rey G1, lo que nos muestra otro principio que en mi opinión suena muy sencillo cuando lo oyes, pero se pasa por alto con mucha frecuencia. Déjame preguntar, ¿cuál es el principal problema en la posición de las blancas aquí? Inicialmente pensábamos que era tener el rey expuesto, pero en realidad ya no es así. El rey en G1 está igual que el rey en G8. ¿Sí? Es una posición completamente normal para el rey blanco, así que ese ya no es el problema. Además, las blancas tienen un peón de ventaja, recuerda, no hay amenazas inmediatas, así que el verdadero problema es esa torre de H1 que todavía no está jugando. Y entiendo que la posición actual es muy concreta, pero retrocedamos unas jugadas para ver algo que es muy común. Una vez más, existe una idea muy conocida de desarrollar las piezas en la apertura, pero por alguna razón se suele pensar solo en caballos y alfiles, pero exactamente la misma regla se aplica también a las torres. Una torre es más poderosa que un caballo o un alfil, y en este caso para ambos bandos su principal objetivo ahora mismo sería activar sus torres, y eso es exactamente lo que deberían hacer antes de siquiera pensar en atacar, en hacer planes o cualquier otra cosa, ¿sí? Debes utilizar todas las piezas que tienes. Las blancas no siguieron esta idea unas jugadas atrás cuando era muy fácil hacerlo, y ahora de verdad están sufriendo. La torre de H1 está completamente fuera de juego y no es nada fácil hacer algo al respecto. Pero la otra torre, la de A1, también está fuera de juego. Aún así, ahora las negras deben darse prisa porque si juegan lento, las blancas encontrarán la forma de activar esas torres, quizá mediante H4 y ascendiendo con la torre por allí. Por eso las negras hicieron una jugada muy creativa, torre E6. Como si estuvieran provocando a las blancas, ¿quieres capturar mi torre? Pero ¿ves qué pasa? ¿Qué pasaría si las blancas capturan la torre aquí mismo?
perderían la dama, ¿cierto? El peón está clavado a la dama, es una idea muy creativa. Las blancas jugaron dama de 7 sacando la dama del peligro y además para seguir protegiendo su peón intentándolo, pero entonces torre de 6 y las negras vuelven a atacar a la dama que regresa a A4. ¿Y ahora cómo jugarías aquí con negras? Obviamente se podría capturar al peón en D5, pero tenían otra idea en mente. Las negras jugaron dama E2 amenazando dama por F2 o incluso alfil por F2, ambos jaques mate. Y parece que las blancas pueden detenerlo fácilmente jugando torre F1 y fue exactamente lo que hicieron, pero ¿ves ahora que pueden jugar las negras? Se ve que las blancas han rodeado a su rey de defensores, pero esos mismos defensores también bloquean cualquier salida. Entonces las negras sacrifican la dama justo aquí, y probablemente fue una sorpresa muy desagradable para las blancas al ver que la partida se remata con este jaque mate. Bien, si quieres entender cómo funcionan todas estas reglas en conjunto, un sistema de pensamiento, te dejo enlace a mi curso 3 pasos a 2000 de Elo, donde respondo a preguntas típicas de los estudiantes de qué hacer en la apertura, qué hacer cuando acaba la teoría, qué hacer en el medio juego cuando no hay un plan claro, o cuando hay barreras de peones que no sabes cómo romper, o cómo evitar los errores graves, que es uno de los aspectos más importantes para subir de nivel. Recuerda, si te interesa, el enlace está en la descripción. Mucha suerte en tus partidas y hasta la próxima.